Buenas. La intención de este vídeo es demostrar el correcto funcionamiento de la práctica obligatoria de la asignatura de Sistemas Distribuidos del grado de Ingeniería Informática de la UNED, correspondiente al curso académico 2018-2019. Por lo tanto, el primer tema a tratar es cómo se arranca, cómo se interactúa con esta aplicación. Esta aplicación consiste en emular a la aplicación de Twitter. Por lo tanto, en este caso vamos a tener tres tipos de módulos: un módulo usuario, un módulo servidor y un módulo de base de datos, los cuales tienen unas funciones bastante específicas, que consiste en que el usuario va a ser el cliente del servidor, mientras que el servidor va a ser el cliente de la base de datos. Esto significa que tenemos que ejecutar este aplicativo en un orden determinado, y es que primero se tiene que arrancar la base de datos, luego va a tener que ser el servidor y por último el usuario. Si este orden no se respeta, genera un error la aplicación. Entonces, por hacer un supuesto, si arranco usuario sin tener previamente arrancado el servidor, pues te volverá un error. Y lo mismo ocurrirá si levanto, ejecuto servidor y no tengo previamente una base de datos levantada, arrancada. Bien, para salir de esta situación se ha creado un pequeño script que hace ese arranque controlado, que básicamente consiste primero en arrancar la base de datos, luego el servidor y por último la parte de cliente, que en este caso se van a mostrar dos interfaces, dos consolas, para poder interactuar entre ellas, ya que la intención de este vídeo pues es demostrar pues cómo funciona y qué opciones tienen los determinados usuarios y cómo llegan los respectivos eventos. Bien, como se acaba de arrancar el sistema, no hay ningún tipo de dato, no hay una persistencia de datos, así que no queda otra que generar los primeros usuarios. Entonces, para ello, en cualquiera de los dos terminales se crean, pues en este caso se van a crear dos usuarios de ejemplo. Por ejemplo, uno va a tener el login David, que se va a llamar David Pérez con la siguiente contraseña, y otro usuario se va a llamar de nick o alias Lucas, y de nombre, pues en este caso Lucas Pérez, con una contraseña igual de compleja que la anterior. Una de las restricciones que tiene la práctica a nivel de registro de los usuarios es que no puede haber dos usuarios con el mismo login o el mismo alias. Es decir, si nosotros vamos a servidor y listamos los usuarios que acabamos de registrar, que acabamos de crear, no puede haber otro registro con un alias que se llame Lucas o un alias o nick que se llame David. Por ejemplo, si hago lo mismo con David, aunque el nombre sea distinto al que ya se ha creado, no va a permitir por eso mismo, porque es un identificador único y por lo tanto ya está en uso. Bien, una vez creados estos dos usuarios, pues el siguiente paso es hacer un login, un acceso a la plataforma. Entonces, para ello se pulsa la opción 2 y se indica pues de esos dos valores, de esos dos campos, que en este caso va a ser el nick y la contraseña que se ha proporcionado en el registro del usuario. Hay un pequeño control también, en el sentido de si por ejemplo intento acceder con un usuario que no existe, por ejemplo Pepe, el cual no figura, como se puede ver en la ventana del servidor, pues evidentemente mostrará un error, y lo mismo va a suceder si intento logar con un usuario que sí que existe, pero en cambio la contraseña que le he indicado no es la correcta. Entonces, teniendo dos usuarios creados y de los cuales hay uno logado, como por ejemplo se puede ver en la opción de servidor, que si la pongo bien mejor, que sería la 2, pues se observa que de esos dos solo hay uno, en este caso es el usuario de David. ¿Qué podemos hacer con este usuario? Pues como esto es una aplicación tipo Twitter, pues una de las medidas es hacerse seguidores de otros usuarios. Entonces, la siguiente acción va a ser pues hacerse seguidor ¿de quién? Pues del otro usuario que existe, en este caso Lucas. Pero para ello primero tengo que saber desde la parte del usuario quién están creados y a quién sigo. Es decir, con la opción 3 veo esos usuarios que se han creado en el sistema, en este caso solo tenemos por ahora 2,
Y de estos 2 o de estos 7, si hubiese 7, ¿a quién sigo? Como se ha arrancado de nuevas, pues evidentemente esa opción no existe. Es decir, este usuario creado hace escasamente 5 segundos no tiene ningún tipo de usuario a seguir, por lo tanto se va a informar de ello. Es decir, con la opción 4 vamos a seguir al usuario de Nick Lucas. Y si ahora volvemos a ver mediante la opción 3, nos dirá a los usuarios que están registrados, más luego ahora al usuario al que se está siguiendo. ¿Qué significa esto? Significa que si se conecta Lucas, por ejemplo en este terminal, y publica cualquier mensaje, cualquier trino, todos aquellos seguidores de él recibirán ese mensaje, tanto estando conectado como desconectado. Es decir, si yo, por ejemplo, en este caso Lucas, manda un trino indicando, por ejemplo, feliz 2019, pues aquellos seguidores de este usuario pues recibirán por pantalla ese trino. En este caso, el usuario David, que es seguidor de Lucas, está conectado, está logado. Es decir, aquí en el módulo de servidor podemos ver los usuarios que están logados, como he dicho antes, y se ven que están los dos. Pero ¿qué sucedería si David, por ejemplo, que es el seguidor de Lucas, no lo estuviese? Bueno, pues lo voy a deslogar. Ya está deslogado. Verifico que efectivamente está deslogado. Solo está Lucas. Bien, pues hago la misma operación, enviar un trino. Hola a todos con usuario deslogado. Ahora, cuando David conecte, debería de recibir ese trino o esos trinos que les ha enviado, y aquí se ve. En la parte superior del menú se ve, pues, en este caso ha sido 1, pues el mensaje enviado por... La parte de hacerse seguidores de tus usuarios también tiene una serie de controles. Por ejemplo, no te puedes hacer seguidor de un usuario que no exista. Véase. Hemos dicho que solo hay estos 2 usuarios creados, de los cuales ya estoy siguiendo a uno. Bueno, pues voy a suponer que sigo a un usuario que no existe. Por ejemplo, Pepe. No se puede. Y lo mismo, por ejemplo, conmigo mismo, con el usuario interactivo, con el usuario David. ¿Por qué? Porque, como he dicho al principio, una de las restricciones que tiene esta práctica es que los alias son únicos. Entonces, si yo informo de David y es con el que estoy logado, significa que es el mismo usuario. Y esta opción tampoco es posible. Hay otra opción, que es la opción de borrar un trino. Esta es una de las opciones, o la tarea, vamos a decir, optativa de la práctica, que consiste en borrar un trino de aquellos usuarios que no lo han recibido. Es decir, esta situación solo se da cuando un usuario manda un trino y aquellos usuarios que le siguen no están conectados. Al no estar conectados significa que todavía no lo han recibido. Entonces, en esa circunstancia y solo en ese caso, ese trino podrá ser borrado. Eso significará que si se borra antes de que ellos se loguen, ese mensaje o esos mensajes no le llegarán al usuario cuando acceda al sistema. Por ejemplo, voy a deslogarme de David, ya que es el usuario que está siguiendo a Lucas, y voy a mandar un trino. Trino a borrar. Este trino se ha enviado, solo podemos ver en la parte del servidor enlistar trinos. Si pongo bien la opción, pues mejor. Este es el trino que se acaba de enviar, trino a borrar. Entonces, este trino por ahora no ha sido recibido, no lo ha recibido David, que es el único seguidor que tiene. Y no le va a recibir, ¿por qué? Porque en esta situación, aprovechando que David no está conectado, como se ve en la parte del servidor, en los usuarios logados, lo voy a borrar. Es decir, voy a pulsar la opción 6 para que ese trino se borre. Y voy a logar ahora con David para comprobar que una vez logado, en la parte superior del menú, como ha sucedido antes, ese trino no se muestra.
siempre y cuando haga bien la opción, claro. Opción 2, David y la contraseña. Y como se puede ver, aquí no hay ningún mensaje enviado o publicado para que el usuario lo lea. Es decir, la acción ha sido borrada correctamente, o en este caso este trino ha sido borrado correctamente. A destacar que los trinos se mandan independientemente de haya seguidores o no, o ese usuario que manda el trino tenga o no seguidores. Es decir, un trino se ha enviado donde puede haber sido oído o no. Eso es lo de menos. Lo importante es que el trino se ha enviado y en función de quién lo escuche, porque es seguidor, pues le llegará. Y ya, pues como última opción, la opción de dejar de seguir. Entonces, David, como es el usuario que está siguiendo a Lucas, pues vamos a comprobarlo, aunque evidentemente es un hecho ya que estamos haciendo pruebas con él. Ahí está, David está siguiendo a Lucas, pues vamos a dejar de seguir a Lucas. Y automáticamente ya Lucas no tuviese seguidores. Es decir, que si Lucas manda cualquier trino, ese trino no será escuchado. Bien, vamos a comprobar que efectivamente David ha dejado de seguir a Lucas. Efectivamente, y vamos a mandar un trino ahora con Lucas. Es decir, hola a mis no seguidores. Este trino se va a enviar, pero no va a ser escuchado, como es el caso de David, que ha dejado de seguir a. Ahora lo podemos hacer al revés, es decir, podemos hacer que Lucas sea seguidor de David. Si antes hemos hecho que David fuese de Lucas, pues vamos a hacerlo al revés. Lucas, bueno, primero vamos a testear, a chequear que eso es así, es decir, que no tiene ningún seguidor Lucas. Mejor dicho, que Lucas no está siguiendo a nadie de los dos. Asimismo no puede, como he comentado al principio. Solo puede seguir a David, entonces vamos a seguirle. Bien, pues ya está siguiéndole. Si ahora David manda un trino, ese trino es recibido por el seguidor Lucas. Y también hay otra opción, otra tarea de control a nivel de dejar de seguir, que es qué sucede si intento dejar de seguir a alguien que no existe. Pues que se va a quejar. Es decir, nuestro conocido Pepe no existe en el sistema, pues informa que no es posible dejar de seguir un usuario que ya existes. Y a mí mismo dejar de seguir a mí mismo. Y hasta aquí. Y creo que con este vídeo más o menos ha quedado claro el funcionamiento, o espero que haya quedado claro el funcionamiento de la aplicación, donde se puede comprobar que, bueno, más o menos cumple los requisitos de la práctica exigida. Un saludo.